Gracias por estar atendiendo a esta presentación que se enmarca dentro de la magnífica iniciativa de conmemorar los 2500 aniversario de la Batalla de Salamina, iniciativa que procede del Departamento de Filología Clásica de la Universidad Autónoma y que es compartida con los departamentos de Historia Antigua y de Arqueología. En el año 472 a.C., Esquilo presentó su obra Los persas en Atenas. Esta obra se presentaba solo 8 años después de que hubiera tenido lugar la batalla de Salamina a la que se refiere. Efectivamente, esta obra recoge en una parte importante de su contenido una descripción de la batalla, que es una de las fuentes más importantes que tenemos junto con Heródoto para reconstruirla. Pero su importancia es mayor, porque en el momento que se presentó, una gran parte de sus espectadores y el propio Esquilo, desde luego, habían participado en la misma batalla. Por lo tanto, lo que recoge esta obra no podía ser, de ninguna manera, algo contra lo que era la experiencia de los propios participantes y además, y eso es muy importante, contra lo que era el sentimiento del propio público y de la ciudad de Atenas. Como veremos, esta obra es capaz de recoger no solamente la descripción histórica de una batalla, sino también algo mucho más sutil y que generalmente aporta sobre todo la literatura de ficción, que son los sentimientos, las sensaciones, cómo se vivía en el momento, pocos años después de la propia batalla, en Atenas, este gran acontecimiento que constituyó un hito, como es bien sabido, en la historia de Grecia, para los propios griegos, y hoy día podemos valorarlo también de esta misma manera. Antes de ir al análisis de la obra, recordemos algunos aspectos exteriores de cómo se representó y en qué condiciones. En este momento, en el año 472, las obras de teatro, de los dramas griegos, se representaban generalmente en el ágora, que por aquel entonces estaba mucho menos llena de edificios que luego la terminarían llenando. El ágora era un espacio abierto, las representaciones eran representaciones públicas y gratuitas y tenían un fuerte componente religioso. De ahí que la mayor parte de los dramas que hemos conservado tengan un contenido asociado a la mitología, asociado a las creencias, pero sobre todo tengan un mensaje de carácter solemne, de carácter espiritual en muchos sentidos, sobre todo las más antiguas, las de Esquilo y las de Sófocles, que está asociada, evidentemente asociado al origen religioso del entorno en que surgieron este tipo de espectáculos, generalmente representados, como es bien sabido, en los festivales asociados a Dioniso. Dentro del ágora se solía representar en la parte norte, donde se encontraba la Stoa Pecile, este edificio que debía estar en construcción, se construiría pocos años antes o después del momento de la representación de la obra, era el lugar principal de encuentro civil dentro del ágora. Aquí fue donde Zenón creó, por ejemplo, su escuela estoica, que se llama así precisamente por esta estoa, y aquí es donde Sócrates se encontraba con amigos y discípulos, de manera que el lugar era muy propicio para los encuentros civiles. Desde luego también habían comenzado las representaciones en la ladera sur de la Acrópolis, en la zona donde más adelante se construiría el teatro de Dioniso. Sin embargo, no es probable que en el 472 fuera aquí donde se estrenara la obra de los persas, sino que sería probablemente en el ágora, como hemos dicho. Esta obra tiene dos rasgos importantes, uno histórico y otro más bien de contenido. Históricamente es el drama más antiguo que conservamos entre toda la tragedia griega, es decir, no conservamos ninguna de las obras escritas previamente por otros dramaturgos en Atenas ni en ningún otro lugar, ni tampoco ninguna de las obras que el propio Esquilo había compuesto con anterioridad. Esa es la primera característica. La segunda característica, y es más notable porque es interna, es que, a diferencia de la mayor parte o de todas las otras tragedias que conservamos, esta obra tiene un contenido histórico. Es decir, todas las demás tragedias, las otras 6 de Esquilo, las 7 de Sófocles, las 19 atribuidas a Eurípides, tienen un contenido de carácter mitológico. Está basado en hechos, en historias mitológicas, mientras que esta está basada en hechos históricos. Esto la convierte en una obra singular. Sin embargo, no tan singular como pudiera parecer. De hecho, hay antecedentes de los persas de Esquilo también con obras de carácter histórico. Así, Epicarmo, unos años antes de Esquilo, aunque no sabemos exactamente cuándo, también había compuesto otra obra llamada Los persas, que probablemente también se refería a algún momento de las guerras médicas.
Frínico, el antecesor más directo de Esquilo, casi en alguna medida su maestro, había compuesto también varias obras de carácter histórico. La más famosa suya es, que no hemos conservado, la captura de Mileto, presentada en el año 493-92 a.C. Y esto es notable porque precisamente la captura real de Mileto por parte de los persas en los primeros movimientos antes de la invasión de Grecia por parte de Darío se había producido en el año 494, es decir, se representó esta obra solo un año después de los hechos históricos. Además, sabemos por Heródoto que fue tal el impacto en Atenas que muchos de los espectadores se cayeron en lágrimas de pena, de lástima, por la captura y en parte destrucción de esta ciudad Mileto, que se consideraba siempre la hermana de la propia Atenas. Era la gran ciudad de la Jonia, y los jonios y los áticos, los atenienses, evidentemente se reconocían como parte del mismo grupo étnico, podemos decir así, dentro de Grecia, frente a los dorios y frente a los eolios y otros pueblos. Esta obra, además, es interesante, se representó cuando era arconte en Atenas, ni más ni menos que Temístocles, el que después sería el gran estratega y general de la Segunda Guerra Médica y vencedor en Salamina. Pero también tenía Frínico una obra de la que nada más hemos conservado fragmentos, llamada Las Fenicias, que se representó en el año 476 a.C., es decir, 4 años antes de los persas, y que también se refería a la batalla de Salamina, o más bien a las consecuencias de la batalla de Salamina. De hecho, en la propia hipótesis, el propio resumen de la obra Los persas de Esquilo, se dice que Esquilo había seguido bastante las propuestas de Frínico. En concreto, las fenicias representaban a las mujeres de los marinos fenicios que habían combatido en Salamina, lamentándose por el alejamiento y la pérdida de sus maridos. Esto recuerda mucho a lo que sucede en Los persas de Esquilo, donde básicamente la obra es un lamento por la derrota sufrida por los persas, es decir, un lamento de los propios persas en Persia misma, es decir, transcurre allí, en el reino, en una de las sedes del reino del imperio aqueménida, por la derrota en Salamina. De manera que son antecedentes directos de lo que presentó después Esquilo y que es la única obra de este carácter que hemos conservado, como hemos dicho. Tenemos también, aquí está una representación de Temístocles, evidentemente, que como veremos también tiene importancia para los propios persas. Para acabar simplemente con este tipo de contenidos, la relación de historias, de dramas relacionados con la historia, tenemos también, hemos conservado fragmentos importantes de una obra llamada también Los persas, compuesta por Timoteo. Este Timoteo, que vivió unos años después que Esquilo, pues compuso esta obra también referida a Salamina y que tiene la particularidad de que es el papiro donde se ha conservado, es el papiro más antiguo que conservamos en este momento, que tenemos desde el siglo IV a.C. Aquí hay una imagen de él, se conserva en el Museo Egipcio de Berlín y fue editado ni más ni menos que por el gran Ulrico von Wilamowitz, es decir, el padre de la filología, podemos decir así. En todo caso, lo que se ve es que el tema mismo de las guerras médicas y sobre todo de la batalla de Salamina había adquirido ya muy pocos años después de la propia batalla y desde luego lo mantuvo a lo largo de todo el siglo V un carácter realmente mítico. Mítico en el sentido de que se podía utilizar como base para ficción, obras de ficción en las que lo fundamental de la historia se mantuviera, pero pudiera haber reinterpretaciones de carácter alegórico o de carácter filosófico, que es exactamente lo que hacen los dramas griegos, tomar un mito y transformarlo de alguna manera para darle un significado especial. Esto lo había logrado ya la historia, el contenido histórico de la batalla de Salamina. Con respecto a los persas, yendo ya a esta misma obra, se representó, como hemos dicho, en el año 472, pero además es importante que el corego, es decir, el encargado de componer y entrenar al coro, fue el propio Temístocles, el vencedor de Salamina. Esto lo que nos indica es varias cosas. En primer lugar, que esta obra estaba relacionada directamente con el momento político de Atenas, lo cual sucede con otras muchas obras, pero además que la obra misma no podía, obviamente, estar muy alejada de lo que es la realidad. Por eso mismo, la descripción de la batalla de Salamina, que incluye los persas, se ha considerado una de las más fiables, por más que tenga algún elemento de carácter literario. Muy interesante también es el fenómeno de cómo se encuadraba esta obra. Como es bien sabido, los dramas griegos no se presentaban aislados, se presentaban generalmente dentro de trilogías
3 obras que además estaban cerradas, concluían con un drama satírico, que es una obra de un tema semejante, un tema mitológico, parecido a los de los dramas, de las tragedias, pero que acababa bien. Los persas se presentó dentro de un cuarteto, es decir, un trío más después, un drama satírico, que estaba compuesto también por las obras Fineo, antes que los persas era la segunda, Glauco Potnieo y Prometeo encendedor del fuego. Esto es extraño, porque en principio las trilogías, los tríos, estaban relacionados entre sí, a veces por carácter temático, por ejemplo, el caso de la Orestía del propio Esquilo. Sin embargo, no es el caso aquí. Aquí, en este caso, parece que los temas son muy dispersos. Sin embargo, veremos cómo no. Vamos a ver ahora a continuación cómo sí tienen una relación entre ellos. Fineo es la historia de un rey de Tracia que ayudó a los griegos, a los argonautas, a ir hasta la Cólquide para conquistar o para capturar, conseguir el vellocino de oro, y que tenía la particularidad de ser un gran adivino, pero un adivino que no era capaz de callarse sus profecías. Eso enfadó a los dioses que, a cambio, que en castigo, lo cegaron. Por tanto, esta es la representación en un vaso griego de Fineo mismo, al que se le presenta como una persona ciega, un anciano ciego. La interpretación que puede tener claramente es un ejemplo de cómo la hibris, de cómo la soberbia, la soberbia por encima de lo que a uno mismo le corresponde, tiene siempre su castigo por parte de los dioses. Fineo tenía el don de la adivinación, pero no era capaz de ser prudente con ella. Los dioses le castigaron por ello. Después de los persas, la tercera tragedia estaba dedicada, como hemos visto, a Glauco. Glauco era un personaje también mitológico, era un pescador, aunque se le atribuyen otras genealogías, que comía unas hierbas junto al mar y se convirtió en un ser monstruoso, que era mitad hombre, mitad serpiente marina. Las barbas le crecieron de color verde, también las melenas, y que vivía en el mar, en una forma de tritón, pero que se enamoró ni más ni menos que de Escila, la famosa Escila, que después aparecería en la Odisea en la contraposición a cada lado del estrecho de Mesina de Escila y Caribdis. Escila entonces era una ninfa. Para conseguir sus amores recurrió Glauco a Circe, la gran maga, que también aparece en la Odisea, para que le diera un filtro, de tal manera que cuando lo tomara Escila se enamorara de él. Sin embargo, Circe se enamoró de Glauco y en lugar de darle un filtro para que Escila se enamorara de Glauco, lo que hizo fue transformarla en un monstruo que tenía en lugar de piernas unos prótomos, unas cabezas y unas patas de perro. De manera que fue una transformación, una de las metamorfosis que naturalmente se cuentan también en Ovidio, y que puede interpretarse en términos éticos como también un castigo a la hibris. Glauco había querido conseguir el amor de Escila de una forma irregular, recurriendo a un filtro, recurriendo a una trampa, y en los dioses, de alguna manera, en este caso la maga Circe, lo castiga convirtiendo a su amor en un verdadero monstruo, de manera que también tiene que ver con la hibris. El drama satírico se refiere a Prometeo, el que enciende el fuego, el encendedor de fuego, como hemos dicho. El tema de Prometeo sabemos que era muy querido en la antigüedad. El propio Esquilo escribió una obra que también conservamos, una de las 7 que conservamos de Esquilo, que es Prometeo encadenado, pero también sabemos que había otras muchas obras. Todos los grandes dramaturgos antiguos escribieron obras sobre Prometeo. Prometeo, como es sabido, era un héroe muy simpático, por eso era muy tratado por las obras, porque ayudaba a los hombres, de hecho les había ayudado a conseguir el fuego. A causa de ello, porque eso estaba prohibido, Zeus le castiga a estar encadenado en un monte y que su hígado se lo comiera continuamente, estuviera siendo comido por un buitre. Eso es lo que representa este vaso griego del siglo VI a.C. De manera que también lo que tenemos es una representación de la hibris, de cómo la hibris, la soberbia de querer hacer algo que no está permitido y que está más allá de las posibilidades legales o morales de un personaje, tiene su castigo. Prometeo tuvo su castigo y es también una obra relacionada con la hibris, de tal manera que, como vemos, las 3 obras que encuadran los persas de Esquilo están relacionadas con la hibris, y exactamente esto es lo que sucede también con los persas. Los persas es toda esta obra, una demostración, pero con un contenido histórico, en este caso no mitológico, o de una mitología contemporánea casi con el autor y con los espectadores, de cómo la hibris de Jerjes
la soberbia de querer superar las condiciones naturales, como veremos ahora, y lo que le estaba permitido, conlleva el castigo de los dioses en forma de derrota. De manera que lo que tenemos aquí es un primer indicio de cómo se interpretaba, al menos por parte de algunas personas en Atenas, sin duda por parte de personas muy pías, como era el propio Esquilo, la derrota de los persas. Era el resultado de un castigo divino por la soberbia que había manifestado el rey de los persas. La obra en sí misma se compone, se puede distribuir en 6 partes importantes: un prólogo, ahora hablaremos un poco más de ellos, la presencia de Atosa, la madre de Jerjes, el relato de la batalla mismo por parte de un mensajero, una nueva intervención de Atosa, el espectro de Darío, la aparición del espectro de Darío y Jerjes. El prólogo está representado era recitado por un grupo de ancianos persas, como los que aquí se representan en una vasija griega. Los que están representados pueden ser persas, tracios, escitas, pero en todo caso son evidentemente por el gorro, una representación oriental, y esto representa un coro, sin duda, de alguna tragedia de su momento, muy parecida a la que sin duda representaban el coro de Esquilo. El coro de la tragedia, y en este prólogo, el coro de los persas, lo que hacen es lamentarse por no tener noticias de lo que ha sucedido con su expedición a Grecia. Y además nos presenta algo importante, nos presenta algunas pinceladas de cómo se sentía la población persa. La población persa estaba asustada, temerosa, sobre todo las mujeres estaban se lamentaban mucho porque se habían separado de sus maridos, de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos. Y esto es interesante. Esquilo no presenta a los persas como personajes monstruosos, como personajes malvados, sino que los presenta como personajes normales, es decir, como gente semejante a los que eran su público realmente. Y esto demuestra que al menos en Esquilo y al menos en la población ateniense, que no habría aceptado otra cosa, no había hacia los persas en su conjunto un sentimiento de rencor, sin duda sí de recelo, de temor, era una gran potencia cerca de ellos, pero no se les consideraba realmente unos personajes malvados. De hecho, a lo largo de toda la historia del siglo V y siglo IV posteriores, se verá cómo los griegos continuamente acuden al rey persa y se relacionan con los persas para que intervengan en las propias rencillas de Grecia, de manera que no eran personajes realmente malvados, y así se nos presenta en la propia tragedia, recordemos, solo 8 años después de la gran batalla de Salamina, 7 años de las batallas de Platea y Mícala, donde también se enfrentaron evidentemente a los persas, los griegos, y vencieron. También demuestra de alguna manera la falta de temor. En este momento los griegos ya no temían una nueva invasión de los persas y por lo tanto se podían permitir probablemente pues ser más benévolos hacia ellos. Después de la intervención del coro, en el prólogo, muy largo, de 139 versos, aparece un personaje extraordinario, Atosa, la madre de Jerjes, que era representada evidentemente convencionalmente como una mujer mayor, con una máscara como siempre, con canas, algo parecido a lo que está recogido en este vaso griego que aquí representamos, y que se podría identificar más o menos con personajes como la Hécuba de las obras de Eurípides y otros semejantes, es decir, una mujer de edad que ha perdido a su marido, es viuda, había muerto Darío, y que no sabe nada de su hijo Jerjes y está angustiada por ello. La representación, de nuevo, es una representación absolutamente benévola. Lo que Esquilo presenta es a alguien digno de compasión y que sin duda pretendía mover a la compasión a su público. De nuevo aquí esta idea de que los persas muestran, más allá de los acontecimientos históricos que describen, cuál era el sentimiento general, por lo menos en Atenas, en el momento de la representación 8 años después de la batalla de Salamina. Después de la intervención de Atosa, la aparición de Atosa, aparece el mensajero que trae nuevas de la batalla. Tranquiliza a Atosa diciéndole que su hijo no ha muerto, aunque está huyendo, pero sobre todo nos cuenta cómo fue esta batalla. Esta batalla, como hemos dicho, se ha reconstruido sobre los datos de esta misma obra y los datos de Heródoto. Se ha hablado de ella ya en otros
otras presentaciones dentro de esta misma jornada, pero recordemos que básicamente lo que nos cuenta Esquilo es que, y dice el mensajero, o Esquilo a través de su mensajero, es que la flota aliada, la de los atenienses y espartanos, habían tenido algunas dudas sobre qué hacer. Bueno, esto lo sabemos por Heródoto, porque los espartanos preferían alejarse de la costa del Ática y defender el Peloponeso para que no hubiera una invasión naval por parte de los persas, mientras que Temístocles, que sabía que tenían el ateniense, que tenían una flota menor, decide o propone que simplemente les enfrenten, que simplemente se enfrenten a ellos en una batalla e intenten destruirlos. Pero eran menos. La estrategia entonces consistió en encerrar la flota de alguna manera de los aliados en la zona de la isla de Salamina frente al continente y mandar un personaje, un traidor, una persona que se debía presentar como tránsfuga del bando griego, que le contó a Jerjes que los griegos pensaban salir al amanecer huyendo de donde se encontraban. Entonces Jerjes, creyéndose la patraña, lo que hace es bloquear la salida, como está aquí indicado, la salida del estrecho canal entre Salamina y el continente. Esto se hizo de noche, y así lo cuenta también el mensajero de Esquilo, pero al amanecer resulta que los griegos no habían salido frente a lo que les había dicho el tránsfuga, de manera que parece que las naves de la flota persa, que estaba compuesta por otra parte también en gran medida por fenicios, por egipcios y también por griegos de las ciudades de Asia, que estaban bajo el dominio del imperio persa, lo que hacen es adentrarse imprudentemente en el canal entre Salamina y el continente, con lo cual rompen su formación, se encuentran en un paso estrecho y la flota aliada griega, que está ya preparada y en formación, entonces ataca, en ese momento que está desplazando la flota persa, ataca y la derrota. El propio Jerjes parece que vio toda la batalla desde un promontorio que está enfrente de Salamina, que se llama el Cabo de Gialeo, y que desde donde podía ver y pudo ver la derrota de su flota. En cualquier caso, lo que es importante es que la derrota se produjo de esta forma, y que Esquilo, en esta parte muy importante, en estos 200 versos centrales casi de la tragedia, la describe. Después de esta descripción vuelve a aparecer Atosa, ya directamente más tranquila porque su hijo ha sobrevivido, pero muy triste por el destino de los griegos, y acude a la tumba de su marido Darío. Darío, que era representado por los griegos, por los persas como evidentemente un gran rey. Esta representación que procede de Persépolis pues representa bien a Darío, bien a Jerjes, pero en todo caso es la representación oficial de un rey aqueménida, que sin embargo también tenía una imagen no muy distinta, si queremos verla de alguna manera, entre los griegos. Esta imagen está tomada de un vaso griego y, como vemos, Darío aparece como un gran rey sentado en un trono magnífico, recamado, muy bien vestido. Es decir, Darío no tenía una mala imagen entre los griegos, sino como la representación de un gran rey, a pesar de haber sido el que envió la expedición que fue derrotada en Maratón. Pero quizá por haber sido el derrotado y no haberlo intentado otra vez, pues no tenía mala imagen. Se le recordaba o se le representaba como un personaje positivo, que es lo que transmite Esquilo, porque sorprendentemente, frente a lo que suele suceder en otras tragedias, aquí aparece un ser fantástico, aparece ni más ni menos que el espectro de Darío. Es decir, cuando Atosa va a su tumba para en fin, hacer algunos sacrificios, se aparece el espectro de Darío, que cuenta su visión de los hechos, se presenta como un personaje positivo, como un personaje que ha ayudado a su pueblo frente a lo que ha hecho Jerjes, y además sirve evidentemente de contrapunto a cómo se va a presentar Jerjes en la última parte de la tragedia, que aparece al final, casi al final, como un personaje realmente derrotado, abatido, triste. Su intervención de más de 100 versos es casi un continuo lamento, y tanto en las intervenciones del mensajero, como después las de Atosa, como luego las de Darío y ahora las del propio Jerjes, lo que se refleja es la idea de que ha sido el propio Jerjes, pero no y no tanto el pueblo persa, el culpable de la gran derrota, y que lo ha sido fundamentalmente
porque pecó de hibris. ¿Cómo pecó de hibris? Pues pecó intentando hacer cosas que no le estaban permitidas. Y en concreto dos cosas. Una fue la construcción de un puente de barcas sobre el Helesponto para hacer pasar su tropa, cosa que históricamente sucedió. Es decir, de alguna manera contravino la naturaleza porque convirtió el mar en tierra. Y por otro lado, también se dice que cavó un foso, un canal, en la parte más septentrional, más al norte del actual Monte Athos, para que los barcos no tuvieran que doblar el cabo al sur del Monte Athos, exponiéndose a los vientos que ya habían destruido y otra flota persa. Es decir, lo que hizo fue, en ese caso, convertir la tierra en mar. Esto se consideraba directamente pues, un pecado, una hibris, un intento de hacer algo que no estaba permitido, es decir, un pecado de soberbia, y que por lo tanto tenía que ser castigado. La obra, por tanto, se representa y representa la interpretación por parte de los griegos, por parte de Esquilo, pero tenía que ser aceptado por sus espectadores. En ese sentido podemos entenderlo como un reflejo de un sentimiento general en Atenas del momento, de cuál había sido la real causa de la derrota de Jerjes. Naturalmente, también en muchas partes de la obra aparecen alabanzas al poderío de los griegos, al orden. Hay un pasaje muy interesante en la conversación entre Atosa y el mensajero que ha llegado dando nuevas de la batalla, donde Atosa le pregunta al mensajero quién era el caudillo de los griegos, quién los guiaba, a quién obedecían, y el mensajero dice que los griegos no actúan como esclavos, que no había nadie que fuera el jefe supremo, sino que todos actuaban simplemente al unísono. Es decir, es básicamente una alabanza de la democracia, de la libertad, que representó para los griegos sin duda la liberación de la amenaza persa después de Salamina, de Platea y de Mícala. También en otro pasaje se indica que, hablando ya de Persia, se dice que Persia, en la ausencia del rey, pues goza de más libertad, que hay más libertad de palabra, que cada uno puede decir lo que quiere. De nuevo, es una demostración de que en la mente de los griegos la libertad está asociada con la falta de un poder tiránico, un poder autocrático como era el del rey de los persas, y aquí se alaba naturalmente. Hay otros contenidos, hay también contenidos de carácter ético, por ejemplo, hay muchas hay muchos refranes del tipo de no hay que hacer daño si no quieres que te hagan daño, no hay que ser compasivo con la gente que está sufriendo, etcétera. Todo ello es un conjunto de contenidos, bueno, bastante morales, que corresponden al carácter muy piadoso de Esquilo y que, por otro lado, lo que reflejan es la interpretación que hacía el propio Esquilo de la situación, donde sin duda las armas de los griegos habían tenido importancia, no podían dejar de decirse, pero por otro lado, donde las fuerzas divinas tenían también su importancia. Y eso es lo que explica, su importancia, castigando la hibris, lo que explica, como hemos dicho ya, el que esta obra de carácter histórico se incluyera dentro de una trilogía más, un drama satírico que básicamente trataba cuestiones de hibris. Podemos concluir, por tanto, yendo de lo más general a lo más concreto, que una vez más la literatura de ficción nos proporciona información que a veces la simple descripción de los hechos no nos puede proporcionar, porque nos proporciona sentimientos, sensaciones, nos permite reconstruir estados de ánimo. Y en este caso nos permite tener un atisbo de cómo era el estado de ánimo de los griegos, sobre todo los atenienses, después de la batalla, pocos años después de la batalla, naturalmente, 8 años, y recordemos que aún había habido una obra antes, la de Frínico, las Fenicias, que se había presentado 4 años antes de la propia batalla, con un contenido semejante. Por otra parte, es verdad que los persas ofrecen información histórica importante sobre la batalla de Salamina, de tal manera que eso debe ser valorado igualmente. Pero lo que nos indica la propia utilización de este tema para un drama de Esquilo, pero también para los previos de Epicarmo y Frínico y el posterior de Timoteo, es que la batalla de Salamina se había convertido ya en un mito, en un verdadero mito, capaz de ser transformado, ser reinterpretado, igual que los otros mitos griegos, en la base para una propuesta propia de carácter ideológico, religioso, ético, como es el caso. Aquí la batalla de Salamina se convierte en una reflexión sobre la hibris.
También es interesante ver cómo aparentemente no se manifiesta ningún rencor hacia los persas, al contrario, se presenta a los persas que se han mantenido en Persia, a la reina Atosa y a los ancianos persas como alguien realmente que haya acontecido, como gente entristecida y que merecen una conmiseración, lo mismo que cualquier familiar de alguien que está lejos en la guerra. Bueno, la interpretación que hace esta batalla, que hace esta obra finalmente, y ya insistiendo, evidentemente es que los griegos habían tenido grandes méritos en ella, pero que también los dioses habían tenido y que habían tenido una parte en ella castigando la hibris de Jerjes. Muchas gracias.